En un contexto en el que las bodegas exportan cada vez más sus productos, cabría suponer que las denominaciones de origen apuestan por una estrategia multilingüe para la internalización del sector vitivinícola. ¿Es eso cierto? Soy Inés González Aguilar, investigadora postdoctoral en el Grupo de Investigación Gil Traduvino de la Universidad de Valladolid, y os voy a presentar algunos de los resultados de mi investigación. La primera pregunta que me planteé es: ¿la estrategia de internalización de las denominaciones de origen es visible en sus páginas web? ¿Estas webs están en varios idiomas? ¿En qué idiomas? ¿Y se organizan en función del idioma en el que están o se han adaptado en función del mercado del país donde se quiere penetrar? ¿En qué comunidades autónomas se da más importancia a la traducción o la localización de las webs? Para ello, he organizado mi investigación en 4 etapas fundamentales. La primera es la de revisión bibliográfica sobre el papel de las denominaciones de origen en la internacionalización del sector vitivinícola. Después hemos elaborado un listado de las denominaciones de origen gracias al buscador del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Y hemos constatado que hay un total de 100 denominaciones de origen protegidas según la clasificación europea, que hemos analizado y hemos llegado a ciertas conclusiones que presento aquí. Bueno, lo primero es esa internalización del sector vitivinícola, ¿cómo ocurre? Hay que saber que tanto en este sector como en general, las empresas suelen apostar antes por la consolidación del mercado nacional antes de lanzarse al mercado internacional. Es decir, que la internalización es un proceso gradual que ocurre en 3 etapas. La primera de ellas es una etapa de acercamiento en el que la bodega o la empresa recibe un encargo o conoce a alguien interesado en sus productos. Es una etapa reactiva más que proactiva. Esa proactividad comienza en la segunda etapa, que es la multinacional. En esa etapa, la empresa entiende que existen varios mercados internacionales y adopta una estrategia para cada uno de ellos. Y finalmente, cuando esa internalización está muy asentada, se produce la etapa global, donde la empresa adopta una estrategia global, como su nombre indica, para el mercado internacional. Como lo recalca Villa-López, hay una gran necesidad de trabajar en el Made in Spain y es un trabajo que podemos desarrollar desde las denominaciones de origen. Pero entonces, ¿cuál es el papel del marketing digital en esa internacionalización? Bien, Ruiz Santolaya, uno de los estudios más recientes, dice, y cito: en la actualidad el trabajo digital significa posicionamiento, ventas en parte y presencia en los mercados. Es internacional y omnipresente, es decir, que una página web permite una visibilidad en el extranjero, al igual que a nivel nacional. Además, él dice: la web es una plataforma que servirá para comunicar y vender con un valor determinado tanto los vinos como la propia bodega, y añadiremos la denominación de origen. Bien, como os decía, hemos elaborado un listado de las denominaciones de origen españolas y en ese recuento lo hemos organizado gracias al buscador según las comunidades autónomas. Y aquí podéis ver que la comunidad autónoma con más denominaciones de origen sería Castilla-La Mancha, con 20 denominaciones de origen, seguida de Castilla y León con 18. Cataluña tiene 11 o Canarias 10, pero por lo general, salvo estas 4 o 5 primeras, el resto no tiene demasiadas denominaciones de origen. En cuanto a la presencia de las denominaciones de origen en la web, hay que constatar que 96 de esas 100 denominaciones de origen tienen una web propia. Eso quiere decir que el sector vitivinícola y en concreto las denominaciones de origen apuestan claramente por un marketing digital.
Sin embargo, cuando vemos esa estrategia, analizamos la estrategia multilingüe, vemos que de esas 96 bodegas con presencia en la web, 72 de ellas tienen webs en varios idiomas y otras 24 solo tienen una web en español. En función, si analizamos esas webs en función de las comunidades autónomas, vemos que, por ejemplo, las que más denominaciones de origen cuentan, que son Castilla y León y Castilla-La Mancha, no tienen ese grado de presencia de la estrategia multilingüe, ya que en Castilla-La Mancha, por ejemplo, solo hay un 55% de webs en varios idiomas y en Castilla y León un 56%. Sin embargo, en Cataluña, la tercera con más denominaciones de origen, vemos que el 100% de esas webs siguen una estrategia multilingüe. Eso nos puso sobre la pista de la importancia de las lenguas cooficiales. Y como podéis ver aquí, todas las comunidades autónomas donde hay presencia de una lengua cooficial han apostado totalmente por ellas. Por ejemplo, en Cataluña y en las Islas Baleares por el catalán, en el País Vasco por el euskera y en Galicia por el gallego. Pero no son los únicos idiomas. Bueno, a nivel anecdótico, podemos ver que en el Principado de Asturias, donde solo hay una denominación de origen, esa denominación de origen propone una página web también en Bable. Como decía, no son los únicos idiomas. Bueno, si hacemos un ranking de los idiomas en los que están las denominaciones de origen en sus páginas web, vemos que el inglés es el más presente, con un 93,1% de webs que siguen una estrategia multilingüe tienen la presencia del inglés como idioma. Luego está seguido del alemán, del francés o del catalán, incluso del chino o del japonés. Es decir, que el mercado oriental es una opción cada vez más tenida en cuenta. Y luego otros idiomas como el neerlandés, el gallego, el ruso, el euskera o el bable, que están de manera más anecdótica. Cabe destacar, o a mí me gustaría señalizar, el caso de la denominación de origen Ribera del Duero, ya que es un caso muy interesante, ya que en su web tiene una sección internacional, como podéis ver arriba a la derecha, y si hacemos clic veremos que esa sección internacional está organizada según los países, según los mercados en los que se quiere penetrar. Y, por ejemplo, si apostamos por Suiza, veremos que esa web está adaptada al mercado suizo y está disponible en 2 idiomas, en alemán y en francés. Y además podemos ver pues el caso de la unión entre la denominación de origen Ribera del Duero y la denominación de origen Rueda en la web para Estados, en la creación de una web para el mercado estadounidense, en el que han seguido pues una estrategia conjunta. Algunas de las conclusiones más importantes a las que hemos llegado es, en primer lugar, que las denominaciones de origen son conscientes de la importancia y de la visibilidad que pueden conseguir gracias a la presencia en Internet, que es decir, es fundamental tener una página web. Y la mayoría de las denominaciones de origen se han implicado en una estrategia multilingüe, porque, como decíamos, pues tres cuartas partes de ellas, de las que tienen web, por supuesto, han seguido una estrategia multilingüe, donde en un 96% está presente el inglés. La mayoría de las denominaciones de origen con una estrategia multilingüe pretende mejorar su presencia en los mercados internacionales. Ese dato lo constatamos gracias a la presencia del inglés como una de las lenguas en las que están esas webs. Y también hemos constatado que es importante, al mismo nivel que esa internacionalización y ese acceso a los mercados extranjeros, es importante poner en valor las lenguas cooficiales.
La estrategia multilingüe en las webs también depende un poco del proceso, de la etapa, ese proceso gradual de internacionalización del que hemos hablado anteriormente. Es decir, la mayoría de las páginas web están en un solo idioma, quiero decir, aparte del español, y ese idioma es el inglés. Es decir, no quiere decir que esas denominaciones de origen apuesten ya por la internalización de las bodegas, del colectivo de bodegas que representa, pero sí quiere decir que por si acaso ellas tienen su presencia en la web en inglés, por si acaso alguna empresa extranjera estuviera interesada. Además, pues una pregunta que se plantea aquí es, ¿realmente debemos apostar por una estrategia multilingüe que esté basada en los idiomas o debemos atender las necesidades de cada país o del mercado de cada país? Es decir, ¿debemos seguir el ejemplo de la denominación de origen Ribera del Duero o debemos seguir un modelo más tradicional en el que la misma web está en distintos idiomas sin ser adaptada? Bueno, es una de las preguntas que se plantean ahora y probablemente necesitemos tiempo y datos para poder contestarla. Y espero poder presentaros pronto más resultados de esta investigación y comparaciones con los datos sobre exportación de cada denominación de origen y de cada comunidad autónoma. Muchas gracias por escucharme.